¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para hacerles una devolución sobre este jueguito de tubos genérico en Castre Media. Este obviamente está sin usar, es una caja que compré como autorregalo para mi cumpleaños. Pero bueno, la hermana de esta caja, está en el taller cumpliendo tareas y quiero hacerles una devolución. Verdaderamente decidí hacerlo desde mi casa porque el taller está frío, yo estoy un poco cansado. Y bueno, dado que tengo esta caja en el altar que estoy preparando, el altar de herramientas, dije, ¿por qué no hacerle la devolución a los muchachos? Dado que me estuvieron preguntando, gente memoriosa, que por ahí espera la devolución sobre alguna herramienta, eh, ¿qué tal el resultado de estos tubos? Dado que, bueno, este viene, viene con el nombre de la marca o la distribuidora Stardom. La verdad no les sé decir si corresponde a una marca o no. En líneas generales se pueden asemejar mucho, salvando las distancias de calidad, pero bueno, se pueden asemejar mucho en cuanto a su estética. Y bueno, a este no, pero a este sí. Había agarrado un Baco, este es un Bremen. Quiero que sepan que se parece mucho, es una estética similar. Obviamente son piezas en acero cromo vanadio. Eh, Tengo juegos de tubos genéricos un poco más lindos, pero quiero que sepan que no es de los horribles. Es un lindo juego. En las tareas cotidianas del taller los he estado utilizando. Créanme que para ser genéricos y todo, y sé que por ahí estoy siendo un poco ambicioso o un poco desmensurado en mis dichos, pero no he encontrado demasiada diferencia con los de la marca Total, que también he estado probando prácticamente al unísono. La caja consta de unidades hexagonales en milímetros. En este caso tenemos desde 8 milímetros hasta 32. Lo que quizás, si la caja fuese en pulgadas, estaríamos hablando de 5,16 a 1,25 pulgadas. Quiero pedirles a las personas que no me hablen de listas comparativas, eh, eh, cómo reemplazar una pulgada con un milímetro, equivalencias es la palabra, no me salía. Hoy justo tuve la mala suerte de estar en el taller trabajando y dejar reproduciendo algunos canales que me interesan, por ejemplo el del querido amigo Gregorio, y me apareció un video de el maestro X hablando de equivalencias entre pulgadas y milímetros. Bueno, después de hacer 2 millones de viajes en el tiempo y qué sé yo, terminó diciendo que las herramientas pueden ser usadas de la misma manera. Y verdaderamente les mentiría si les digo que nunca utilicé quizás una llave 916 en lugar de una 14. Pero bueno, en situaciones completamente desfavorables, cuando uno no tiene las unidades, quizás poniendo en marcha un auto en el medio del campo, de esos que uno iba a comprar en algún momento, no sé. Pero cuando uno sabe que está trabajando milímetros, se trabaja con unidades en milímetros, y cuando uno sabe que está trabajando en unidades en pulgadas, se trabaja con pulgadas. Me cae muy mal, pero muy mal, la gente que utiliza herramientas en pulgadas cuando son bulones o tuercas métricas y viceversa. Lo mismo que también me cae muy mal la gente que dice
team invierno, team verano. La verdad, son comentarios que a veces tengo que aguantar en los domicilios. Dado que, bueno, nada. He notado también que me caen pésimo los que utilizan una muletilla que se está viendo ahora o se está escuchando. Y es la siguiente. Fingí demencia. Bueno, fingí demencia lo utilizan a modo como que hice que no pasó nada o traté de fingir que no escuché. Eso yo creo, esto puede aclarar un poco mejor el amigo Gregorio, creo que no es fingir demencia, es fingir amnesia, pero bueno, el que puede hablar más de eso es Gregorio. La verdad, me caen muy mal esas personas. Uno se está poniendo grande y un poco insoportable. Pero bueno, además me cae pésimo la gente que sigue a Panchejo, la gente que sigue a Larry Gato Tools, la gente que sigue al Maestro X, pero no porque lo sigan en sí mismo, porque repiten las estupideces que escuchan. Pero bueno, nada. Volvamos a la caja de tubos en cuestión. Como les dije, en este caso, en este juego, estamos hablando de unidades hexagonales, ya lo mostré, pero como me fui por las ramas, como suelo hacer, y aprovecho y le mando un saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal, Juan, Quitito, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz. Ya me voy a aprender el nombre de otro amigo, Pablo, que ahora me está siguiendo en Facebook, en Instagram. Bueno, tenemos a Cobursa, a Jonathan, montón de amigos que están siempre, el querido Rubén, Alejandro, siempre colaborando, apoyando, Jonathan, siempre con una palabra de aliento, Diego Segovia, Eugenio. Cada vez que nombro a Diego Segovia me acuerdo en el industrial tenía un compañero con el mismo nombre. Un amigo de la zona de Cañuelas, leí un comentario que me dio mucha alegría, una leve caricia al ego, me dio, que decía que cuando se pone a hacer un asadito, pone los videos y los escucha así a modo, como se dice ahora, streaming. Y bueno, comparte las anécdotas que uno cuenta, que son 100% reales, experiencias vividas. No siempre salí triunfante. De hecho, eh, me llevo el premio al loco con trastornos de esquizofrenia y no sé, todas las cosas que me han diagnosticado. Gente que, bueno, lo único que hace es sobarle el péndulo a anfitriones de otros canales. Eso lo hablaba hoy con un amigo, una persona que yo aprecio mucho. Pero bueno, nada. Eh, Volviendo al tema de los tubos, y ya no me voy más del tema, quiero que sepan que, bueno, como les dije, estamos hablando tubos métricos de 8 a 32. Tenemos un prolongador corto, tenemos 5 pulgadas, 125 milímetros. Una llave manija que verdaderamente cumple la función, pero bueno, no es la llave manija. A ver si la tengo a mano como para compararla con una llave manija de verdad. No es esto. Quiero que sepan que una llave manija Overbikey de verdad es esto. Pero bueno, tenemos una llavecita manija que nos va a permitir trabajar cumpliendo la función. No la saca del estadio, pero cumple la función. El juego que tengo en el taller no se ha doblado, no se ha salido esta especie de manguito giratorio que tiene para que obviamente cumpla la función. Después, bueno, tenemos un alargue en 10 pulgadas, unidad muy útil. Lo que es mecánica en la actualidad, créanme que
se combinan a veces los dos o a veces conviene tener algunas unidades de alargue por afuera de lo que es el juego. Los que armamos elencos rebeldes, como nos gusta decirle en este canal, generalmente tenemos alargues de varias medidas, incluso vienen de 3 pulgadas, que son bastante necesarios, porque a veces se da el factor que cuando uno pone la herramienta para utilizar el tubo, choca sin el alargue, y cuando uno pone el de 5 pulgadas, toca en otra área. O sea, necesitamos que sea el de 3 pulgadas. O también hay algunos un poquito más cortos, que no son la gran mayoría de los que tengo. Pero bueno, vamos a pasar en limpio eso. Alargue para tubos, prolongador de tubos, media por 125, prolongador de tubos media por 250 milímetros o 10 pulgadas. Tenemos un mango deslizante, que si bien viene con un adaptador para 3 octavos, o sea, acá podríamos encastrar una llavecita de 3 octavos, no le encuentro demasiado sentido, pero bueno, se podría transformar, llamémosle, en una llave cricket de 3 octavos a media. Lo que tiene de lindo es que muchos juegos, e incluso algunos de renombre, utilizan el alargue, el prolongador largo, para poner el cuadrante de media y utilizarlo a modo mango deslizante. O sea, en caso de tener que usar el mango deslizante, vamos a estar en problemas si nos vemos con la necesidad de utilizar el prolongador largo. Pero bueno, son detalles que por ahí algunas personas no los consideran, otros sí, a mí me importa. Es el caso de Irimo. Tengo un juego de Irimo que viene con esa falencia. A mí no me gusta que sea así. Me gusta que el mango deslizante se pueda utilizar y también poder utilizar, en caso de que sea la única unidad que tengo, el prolongador largo. Después tenemos una llave cricket con un peso interesante. Eso nos indica que no es una porquería. Es relativo igual lo que estoy diciendo, pero el peso en las herramientas a veces influye. Los de la antigua escuela generalmente pensamos así. Es una llave cricket, que es obviamente, como toda llave cricket, llave de velocidad, pero que resiste cierto grado de torque, con botón de expulsión rápida. También, obviamente, la manijita reversible, dado que, bueno, esto gira para un lado o gira para el otro. Ya me estoy transformando en una especie de Maestro X o Larry Gato Tools diciendo estas obviedades, pero bueno, quiero que sepan que, así como la ven, se puede arrimar, por ejemplo, en una tapa de cilindros. La he utilizado la caja para, a modo prueba, cambiando una junta de tapa de cilindros. He arrimado los bulones con cierto torque, y la llave se ha comportado bárbaro. La verdad que, bueno, una vez cumplida esa prueba, decidí dejarla para tareas más livianas, porque si no se rompió, no se zafó, no amerita al romperla gratuitamente. Después tenemos un movimiento universal, como le llaman todos. Ese es el nombre técnico o comercial. Yo le llamo la cruceta. La conocí como la cruceta, les estoy hablando de 40 años atrás. La conocí como la cruceta cuando está con alguna de las unidades, el prolongador corto, largo o extra largo, o un prolongador antes y un prolongador después. Yo le llamo el card. No lo veo mal,
técnicamente, me corregirá el técnico X, si es que todavía puede seguir comentando en el canal, dado que hubo una pequeña limpieza que no hice yo, la generó Florencia, gran colaboradora y amiga. Esta caja, así como la ven, está orientada a lo que es la mecánica. No termina de ser una caja netamente recomendada para taller. Primero, muchos dirán por la calidad. La calidad, créanme que se deja trabajar, es buena. Quizás fueron un poco ambiciosos al llegar a estas medidas, pero con ciertos cuidados, tomando las precauciones del caso, son unidades interesantes. No me arrepiento en absoluto de haber comprado las dos unidades, las dos cajas. Esta para tenerla a modo regalo en el altar que estoy elaborando de herramientas. Y bueno, la otra para realizar las pruebas correspondientes. Dado que la pagué en su momento cerca de 50 pesos, era inexistente. O sea, paralelo tengo para hacer la toma de contacto, pero como me gusta dejar que, por una cuestión de códigos, el que la presentó primero, yo gracias al amigo Miguel di con unos tubos hexagonales Baco, que es un encastre hexagonal hueco, y se puede trabajar con lo que es espárragos y todo ese tipo de cosas. Es un juego particular, no es económico, pero lo estoy guardando para cuando otra gente que sé que está probando esas unidades termine de dar su devolución y no influenciar en dicha sentencia. Este es un jueguito orientado, como les estaba diciendo, porque me voy por las ramas, orientado a la mecánica, quizás trabajándolo con cuidado para quien recién empieza, para quien lo tiene en el baúl del auto, incluso imagínense que cierta calidad debe tener, cierto estándar de calidad debe tener, que obviamente yo ya lo comprobé, pero esto lo digo para situarlos a ustedes en mi punto de vista. Hay juegos de este mismo distribuidor o esta misma marca con encastre 3/4, o sea que un estándar hay en 3/4, en encastre 3/4, es mucha la fuerza que se puede generar. O sea que si van a ser de papel, sería tirar la plata. Pero bueno, yo como me propuse completarlo, o sea, esto está completo. Ponemos la manijita acá, el berbiquí acá y está completo. Pero a mí considero que para poder ser un juego orientado a la mecánica le faltan algunas unidades. Por ejemplo, compré este mango en L, que yo cuando era chico, pero muy chico, lo consideraba mango de fuerza. Está bien, este es de la línea Crossmaster y es el corto. Hay uno más largo, hay uno de 10 pulgadas y 12 pulgadas. Yo lo consideraba mango de fuerza y les voy a explicar por qué. Porque al no tener ninguna parte articulada, no había un área que se rompa. O sea que consideraba que era para imprimir fuerza sin temor a romper algún área de la herramienta. Pero bueno, eran conjeturas que yo sacaba desde muy chico y Antonio, mediante cachetazos, me hizo comprender la diferencia entre una cosa y la otra, porque me decía, alcanzame el mango de fuerza, y yo le llevaba eso y me decía, eso no es un mango de fuerza. Bueno, nada, anécdotas, recuerdos de papá se llamaría. También compré, como no puede faltar, en este caso sí,
un mango de fuerza corto, de la marca Robust. ¿Y por qué el crisol de marca, Tano? Porque estoy buscando hacer un elenco, una caja, dado que esto yo después le vuelo, a esta no, a la que tengo en el taller le vuelo el plastiquito y quedan las unidades sueltas y yo las reordeno con todas estas manijas que van a complementar la caja para así hacer un verdadero juego de tubos completo. La caja verdaderamente interesante, chapa, unas trabas más que interesantes, si bien o sea, como genera caja de cosas, no la puedo trabar. Ahora sí la voy a poder trabar. Discúlpenme. Comprendan que hoy fue un día largo, cansador, y ustedes saben que la chica que cobra el peaje en la autopista neuronal de mi mente a veces se toma el día y no estoy del todo bien. Pero bueno, como les estaba diciendo, anexé estas dos manijas y como no puede ser de otra manera, compré en su momento, esto no es una compra reciente, sino que bueno, estaba esperando el momento para poder hacer la devolución, un mango de fuerza largo, para poder, bueno, obviamente imprimir un poco más de torque. Este es un mango de fuerza de la marca Total, del cual estoy muy conforme, porque es la segunda unidad que compré, no, o sea, ya hay una en toma de contacto. Bueno, viene con el clásico, a ver si le puedo sacar el plastiquito, sí. Viene con la clásica bolita que mantiene la unidad o el dado cuadrado o el cuadrante de media trabado. Una vez que lo vencemos, trabaja libremente de 0 a 90 grados. Hay otras marcas, otras unidades, podría citar el caso de Baco, que viene de un lado liso para poder trabajar a distintos ángulos y del otro lado escalonado con agujeritos donde traba obviamente la bolita que hay en el medio del mango. Muchos dirán, Tano, que extralimitaste con el largo del mango de fuerza porque los tubos no se bancan la toma. Créanme que sí, los he probado y han dado buenos resultados. No lo estaría mostrando o les estaría diciendo, muchachos, no inviertan en esos tubos porque explotan en la mano. Este es el ejemplo, este es un Baco de, bueno, antigua generación, que les voy a demostrar lo que les estaba diciendo. Observen, ahí está en 0, bueno, ahí podría decirse 45 grados, ahí podría decirse 90, con sus trabas correspondientes. Del otro lado, si la miramos así, vamos a estar 0 y vamos a tener movimiento libre hasta 90 grados. Bueno, detalles, perlitas, curiosidades, pero que si uno no las comenta, después no solo que lo toman por gil, sino que cualquier otro payaso ilustra un poquito y nada, queda como si supiese. La particularidad de este mango y los que vengo comprando, tengo de la línea Robust, de la línea Total, de la línea Ruhlmann, y se da el factor común que traen cuadrante de los dos lados. O sea, los de la antigua escuela, incluso los de Baco, sacando los que vienen en la cajita, que es una cajita hermosa, que hace a modo de manijita. No recuerdo el número. Yo de Baco tengo la 152 y la 153, creo.
La 152 estoy seguro que es tal. O sea, es una caja que viene con llaves y tubos. Es en milímetros. La 153 es exactamente igual, pero en pulgadas. Algún fanático de Baco me va a saber corregir si me estoy equivocando. Pero bueno, en las líneas anteriores, Raselli, Inafor y demás, teníamos únicamente cuadrante en el extremo corto. Vamos a ver si hace un poquito de foco. No sé por qué reniego tanto con el foco. Teníamos cuadrante solamente en la punta del extremo más corto de dicha herramienta en L. El moleteado obviamente nos invita a que no se deslice tanto de la mano, y si no, bueno, también tenemos la posibilidad de poner el tubo del otro lado y trabajar con un poco más de velocidad. Sé que para muchos amigos mecánicos, muchos amigos que verdaderamente saben, son obviedades las que estoy diciendo, pero además de describir, porque si no, este video sería muy cortito. Muchachos, los tubos cumplen, cómprenlos si están en su alcance y en su gusto, y bueno, nada, y ahí terminaría el video. Pero a mí me gusta hablar un poco, ilustrar. Por ahí no los puedo invitar a hacer un viaje en el tiempo y todas esas estupideces. No porque carezca de los conocimientos, porque en el industrial hemos investigado bastante. A mí, yo siempre fui un apasionado de las herramientas, incluso estaba en auge la industria nacional y se hablaba mucho de herramientas. Se hablaba mucho de herramientas, de calidad, de aleaciones. Pero bueno, yo no tengo la tecnología para hacer los videitos y viajemos en el tiempo y bla, 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 bla. Pero bueno, resumiendo, conclusiones. Es un elenco fiel de 8 a 32, se puede trabajar cómodamente. Similitudes, por ejemplo, con Bremen, sí, las hay. Las hay y se podría decir que uno es chino bueno, el otro es chino malo. Si bien este es Bremen, pero todos sabemos que son fabricación china. Uno es chino bueno, el otro es chino bueno, pero quizás no tanto. Me preguntan si marqué alguno. Yo esto lo tendría que hacer con la caja utilizada, ya lo sé. No pierdan tiempo en criticarme en esas cosas. Desde el taller. Pero han pedido la devolución y yo ya me había venido. Producto de que estaba pasando un poco de frío, dado que ya había terminado mis tareas. Bueno, leí el mensaje en el camino y dije, saco del altar el juego y lo hago. Conclusiones. ¿Se puede trabajar con esto? Sí. En forma profesional, si estás empezando, es la única caja de tubos que pudiste comprar porque no te alcanzaba la plata para otra cosa, podés trabajar, podés trabajar. Mi sugerencia, no doy consejos, mi sugerencia es, obviamente, estás trabajando, utilizaste, no sé, el 17, cuando te sobre un manguito, comprate un pesito, comprate el 17, Bremen, Eurotech, Ruhlmann, Paco, hasta donde te dé, lo pones, sacás, y así. Vas reemplazando unidades de esta calidad por algo un poquito superior. Bueno, Tano, ya le anexaste un mango de fuerza largo, un mango de fuerza corto, una manija en L. ¿Qué te faltaría para decir que se puede trabajar en la mecánica en forma tranquila y, llamémosle, con casi la seguridad de poder hacer un trabajo, ¿por qué no?, en una tapa de cilindro? Bueno, faltarían dos sacabujías. El de 13-16, que ahora ya lo llaman 21 milímetros a secas, y el de 5 octavos, que ahora ya lo llaman 16 a secas.
Aprovecho para repetir que me cae muy mal la gente que utiliza o cree que se puede utilizar herramientas en pulgadas con equivalencias a herramientas en milímetros. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Si estamos hablando de manzanas, no podemos hablar de melones. Es así. Si no les gusta mi explicación, llévense este paquete para Mendoza. Pero bueno, se podría trabajar cómodamente. Si cuando empecé hubiese tenido esto, la verdad me hubiese sentido un campeón. Lo que me disgusta, que quizás prescindiría, no porque sea una pésima o paupérrima calidad, sino quizás no es de mi agrado la forma, prescindiría de la llave manija o Barbie y pondría, ¿por qué no?, un manguito de fuerza. Ahí hubiese quedado un poco más piola. Y no me vengan que es una cuestión de calidad, porque tengo de la marca En Top exactamente el mismo juego. Nada más que En Top acá trae ilustraciones del contenido que hay dentro, e incluso esto es en la línea En Top una goma Eva ya describiéndonos lo que nos vamos a encontrar dentro. Es un juego muy lindo, verdaderamente muy lindo. La calidad de la caja es la misma. Así que bueno, gente, les hago esta devolución. Si no se termina de subir muy tarde, tengo ganas de hacer un vivo, charlar un rato con los amigos, vienen preguntando. Pero bueno, nada, espero anden bien. Les mando un saludo a todos. Algo les quería decir o redondear, pero quizás en este video no lo haga porque me olvidé. Pero bueno, tu voz, Stardom, van bien. No la sacan del estadio. No lo comparen con... No lo comparen con esto. No lo comparen con esto. No se vayan de tema. Pero el que necesita empezar a trabajar, puede trabajar más que bien. De hecho, hay de 3/8, un cuarto. Bueno, este es el juego de media. Y hay en 3/4. Así que nada, gente. Espero les sirva. Sé que hay gente que valora mi opinión. No como tester, no soy un tester de herramientas. La verdad que ese título no lo conocía, pero hay gente que se lo atribuye. No soy tester de herramientas, soy un usuario de herramientas. Soy un técnico que tiene un taller, que trabaja cotidianamente habiendo comenzado de muy abajo con herramientas de baja calidad. La manija, la verdad, el sistema de guardado de la misma y la comodidad a la mano. Observen que estoy moviendo la caja y no hace ningún ruido de una sola unidad caída. El ensamble, el empaque es muy bueno. Mi voto es positivo, gente. Mi voto es positivo para esta caja porque verdaderamente por el precio, no sé cuánto estará ahora. Yo las compré en febrero, en mi cumpleaños. Pero completando con estas unidades y los dados para bujías, que bueno, en este caso no los estoy mostrando, pero los tengo en el taller para completar la otra, de 55 pesos, pongámosle, se pudo haber ido a 85 y pueden trabajar. Después, cuando las cosas mejoran, ya hay trabajo, ya hay movimiento, reemplazan las unidades. Un día se compran el de 10, otro día se compran el de 13, el 17, el 14, y le va quedando una caja con unidades de renombre o de
un poco más de calidad y una unidad de apoyo un poquito inferior. Les mando un saludo, espero que anden bien y como digo siempre, al que no le gusta, que se lleve este paquete para Mendoza. Un abrazo al querido Miguel y un abrazo al querido Gregorio. Gregorio, te dejé más que un dato para que hagas algún video. Sé que estás de vacaciones. Digo, no, me corrijo, no te dejé un dato. Te dejé una duda, más de una duda, sobre algunos temas que manejás al dedillo y tenés mucha autoridad para abordar. Así que bueno, cuando tengas ganas en algún lugar de tu descanso, sé que estás en La Pampa, hermosa tierra, hacete algún videíto así siempre está el contacto con los amigos. Vi que mostraste una llave de 10 doblada como un monio. Quiero que sepas que en el campo las herramientas, no va a haber un lugar donde castiguen peor a una herramienta que en el campo. Si sobrevive al campo y sobrevive a Industrias Baco, la herramienta, o en aquella época, ahora no deben ser herramientas láser, pero bueno, nada. Saludos, gente. No quiero seguir molestándolos. Comprendan que soy un tipo que por ahí no tiene sus facultades mentales del todo bien. Le comento al amigo John, ya que estamos. John, no sé, no me gusta usar ese léxico que utilizás vos, que estoy zarpado de fantasma y todo eso. No me gusta utilizar ese léxico. Preguntás si estoy mal de la cabeza. La verdad que no sé. Yo no intentaría averiguarlo. No me hago el fantasma, como vos decís. Sé que siempre hay uno más loquito que yo, obviamente. Las peleas, ¿qué vas a hacer? Vos cuando te peleas con alguien, ¿qué te peleas? ¿Solamente con los que le vas a ganar? ¿O las peleas hay que tenerlas, loco? Esto es así. Te pueden bajar a la primera como lo podés mandar al hospital al chabón. Esto es así. Las peleas hay que tenerlas. O vos solamente peleas las que ganás, John. Esto es así. Después, lo que te puedo decir es que no todos los loquitos disfrutamos o disfrutan, como yo, el sabor de una golpiza. Es lindo, me encanta generar dolor en una golpiza y que me generen dolor. Así que John, fíjate, seguramente eso también encierre algún problemita psicológico, que la verdad me es irrelevante que a vos te importe. Saludos, gente.